Bueno, como Dani ya lo dijo, pues yo no quiero que sea como un monólogo, ¿cierto? Porque yo me puedo quedar acá hablando toda la noche, la verdad, si me dan pie, pero sí quiero mucho pues como poderles responder preguntas, que podamos conversar y que esto pueda ser obviamente pues como una construcción desde ambos puntos para que sea pues como mucho más amena y que realmente pues espero que todos se lleven así sea una cosita que les sirva pues como de forma muy puntual. Listo. Entonces de todas formas pues voy a compartir como una presentacioncita para hacer como una pequeña introducción, pero ya saben pues que súper invitados por favor a participar, a preguntar, para que el ratico sea muchísimo más chévere para todos. Vale, antes de que arranquemos también, pues en el formulario en el que se inscribieron, yo les pedí que me dejaran una pregunta para que Valentina la resolviera. Entonces, muchos dejaron preguntas. La idea es que, pues, a lo largo de la charla esas preguntas se van a ir resolviendo. Si ustedes creen que su respuesta no ha sido resuelta, entonces nos dicen como, ay, no me quedó claro este tema. Como les decía, la idea es que aquí conversemos todos, pero pues ella ya tiene sus preguntas ahí en un documento. Bueno, Dani, ¿me confirmas por favor si se ve bien la presentación? Sí, ahí se ve. Ah, bueno, listo. Dani, y otro favor, pues si de pronto alguien escribe al chat o levanta la mano o algo, como yo no puedo ver, pues si me puede servir ahí como de moderador, te agradezco un montón. Listo. Súper, súper. Yo aquí estoy pendiente de todo. De una. Bueno, entonces, nada, una presentación mía cortica. Yo soy Valentina Bustamante, soy nutricionista y dietista de la Universidad CES en Medellín. Actualmente también estudiante, ya terminando la maestría en nutrición deportiva en la misma universidad. Soy certificada en nutrición y salud hormonal de la mujer y también hago parte del semillero de investigación de nutrición aplicada a la actividad física del CES. Este es mi Instagram para que me sigan. Listo, espero 15 seguidores, si no es que ya me siguen. Y bueno, ahí pues comparto contenido relacionado con nutrición deportiva y a veces otras cositas. Y pues la idea es que este año sea un poquito más movido porque el tema del contenido sí requiere pues mucho tiempo. Pero bueno, ahí me tienen a la orden para lo que necesiten. Listo. Bueno, yo quería empezar como este encuentro poniendo algo sobre la mesa, que es de pronto como la forma en la que yo entiendo muchas cosas de la nutrición y de la que entiendo muchas cosas y lo que intento mucho explicar como a los atletas. Dani lo sabrá, que creo que desde el primer día que nos vimos le expliqué este tema, y es que uno no puede concebir la nutrición y el deporte sin entender un poco cómo es el funcionamiento de cómo los seres humanos gastamos, usamos, priorizamos el tema de la energía, porque finalmente todo se traduce a cuánta energía gastamos, cuánta energía somos capaces de utilizar, de reciclar, de producir, cuánta energía somos capaces de ingerir, y eso cobra pues particular importancia o particular relevancia cuando realizamos algún deporte de estilo, pues de lo que llamamos resistencia, llámese atletismo, triatlón, ciclismo, en cualquiera de sus modalidades, si bien sea si yo soy amateur, si soy profesional, si me gusta competir, si lo hago por salud. Digamos que nadie escapa de esto porque la energía es energía y no importa si tú eres profesional, si eres amateur, si lo que sea, finalmente la energía funciona para todos los seres humanos, funciona de la misma manera. Entonces, parto con esa frase que me gusta mucho, que es: todas las acciones de la vida, hasta las más básicas, requieren energía. Y eso es importante porque muchas veces a los atletas o bien incluso a profesionales, amateurs, o sea, voy a hablar de deportistas en general, se les olvida ese detalle y a veces caemos en el error de pensar que solo necesitamos energía para el momento de la actividad física, el deporte o para la competencia, o que solo necesitamos energía para rendir en un momento puntual, cuando, como le dije desde el inicio, absolutamente todas las acciones de la vida requieren energía. Y eso es muy importante porque en el cuerpo
la energía es un recurso finito, es decir, nosotros no podemos gastar energía de forma ilimitada y tenemos un recurso que es finito y es un recurso que se asigna, digamos, de forma competitiva, por decirlo así, en diferentes funciones. Es decir, hagan de cuenta como si los seres humanos tuviésemos una especie de presupuesto a nivel energético, a nivel metabólico, y ese presupuesto pues se intercambia en funciones en función de la necesidad. Es como si yo gano X cantidad de plata al mes, todos destinamos una parte, no sé, al arriendo, al mercado, a las cosas de la bici, a los geles, ¿cierto? Entonces, la misma cosa hace el cuerpo, prioriza o destina la energía en función de lo que se necesite. Entonces, eso es muy importante porque nosotros digamos que tenemos una asignación de ese recurso para cada una de las funciones. Es como si yo tengo una plata que es para el arriendo, yo sé que esa plata es para el arriendo y esa plata no debería ser para ninguna otra cosa. Y que si en algún momento a mí me toca utilizar ese dinero que es para el arriendo en otra cosa, muy probablemente, pues como decimos, me voy de pronto a descuadrar y puede que yo un día, ok, me descuadre, pero lo logré pues sobrellevar. Puede que 2 días, ok, puede que una semana esté bien, pero ¿qué pasa cuando yo todo el tiempo empiezo a sacar dinero que era para el arriendo, para usar en otras cosas? Y es que probablemente ya no voy a poder como con ese descuadre. Y pongo la analogía para introducir un poco como ese concepto de entender que nosotros pues destinamos la energía a muchísimas funciones que van desde lo que conocemos como la tasa o el gasto de energía en reposo, es decir, la energía mínima que necesitamos todos los seres humanos para vivir, y a partir de ahí a otro montón de funciones, como puede ser, por ejemplo, metabolizar los alimentos, o como puede ser, por ejemplo, la actividad física o el entrenamiento, el deporte, la competencia, o por ejemplo, funciones relacionadas con el crecimiento, funciones relacionadas, por ejemplo, con la reproducción, funciones relacionadas con la recuperación. Todas esas cosas necesitan energía. Entonces, me gusta como empezar este rato hablando un poco de eso, porque en los deportes finalmente, como les dije, todo se traduce, o a veces la consideración más básica suele ser asegurarnos de que el deportista esté cumpliendo con sus necesidades de energía, lo que a veces suele ser muy problemático. Y qué pena, Dani, que te use tanto ejemplo, pero pues a ti te conocen acá estas personas, y creo que lo primero que yo le dije a Dani es, usted cree que usted come mucho, pero usted come muy poquito. Entonces, suele ser algo que uno nota tanto en el deportista profesional como en el deportista amateur, y eso es algo súper impresionante. Entonces, pasando ya pues como centrándonos un poco en la materia del deporte y el ejercicio, yo creo que algo que tienen que entender absolutamente todas las personas que les guste este tema es cómo nosotros almacenamos la energía que utilizamos durante el ejercicio. Y lo voy a explicar obviamente de forma pues supremamente sencilla, y es que yo creo que todo el mundo sabe que los carbohidratos son importantes para el ejercicio, y probablemente todo el mundo sepa que la razón fundamental, o lo que siempre uno escucha, o lo que probablemente todos ustedes piensen, es básicamente porque los carbohidratos dan energía, ¿cierto? Y adicionalmente, pues eso es una verdad, ¿cierto? Es una verdad, pero no es la única razón, ni es por lo que es tan importante siempre el tema de los carbohidratos en este tipo de deportes. Es una razón fundamental, pero entonces hay que entender un poco como de dónde sale eso, de dónde sale esa recomendación, y yo siempre le pregunto a la gente como, ¿por qué? O sea, ¿por qué carbohidratos? ¿Por qué los geles son de carbohidratos? ¿Por qué las bebidas tienen carbohidratos? ¿Por qué comen gomitas? ¿Por qué comen banano? ¿Por qué comen arroz? ¿Por qué? Porque no hay un gel de grasa, porque no hay un gel de aceite, por ejemplo, ¿cierto? Es algo que yo le suelo pues como preguntar a las personas para ver si al menos entienden un poco de dónde salen ese tipo de recomendaciones. Entonces, nosotros debemos de entender que nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. Para absolutamente todas las personas, listo, absolutamente todas las personas, nadie escapa de eso porque el metabolismo funciona de esa manera. La principal fuente de energía son los carbohidratos. Y en el deporte, en los deportes principalmente suele ser la limitante en la energía. Nosotros necesitamos los carbohidratos, los usamos como fuente de energía y adicionalmente los almacenamos particularmente en dos partes del cuerpo. Almacenamos los carbohidratos en el músculo en forma de algo que se llama glucógeno muscular, y almacenamos carbohidratos en el hígado
en algo que se llama glucógeno hepático. Esto es súper importante porque de acá parten casi que la mayoría de problemas que tienen los deportistas con su alimentación o muchas de las dudas que suelen tener con su alimentación. Esto es importante porque el glucógeno muscular básicamente es la energía que se va liberando desde el músculo hasta la sangre para que usted la pueda usar como fuente de energía. Mientras que el hígado básicamente lo que hace es ir liberando glucógeno con la función de mantener lo que conocemos todos como el azúcar, o mejor dicho, como la glicemia o la glucosa en la sangre de forma estable, para evitar que cuando yo esté haciendo ejercicio, esa glucosa se baje de una forma muy abrupta y muchas veces esa glucosa es lo que de pronto en ciclismo se suele conocer como la famosa pájara o en atletismo se suele conocer a veces como el famoso muro, a veces suele ser por ejemplo, bajada en ese glucógeno hepático. Entonces, les digo que esto es importante porque de acá nacen todas las recomendaciones y nacen la mayoría de problemas de los deportistas que hacen algún deporte de resistencia, bueno, en general de cualquier tipo de deporte. Entonces, nosotros almacenamos esto, como ya se los dije. Y algo que es súper importante es que el glucógeno que yo uso a nivel muscular no puede ser usado en el hígado. Es decir, lo que yo tengo acá únicamente me sirve acá. Entonces, si yo tengo el glucógeno hepático bajito, por más que yo tenga mucho glucógeno acá, pues probablemente ese glucógeno que como ven es mucho menor, nosotros lo almacenamos acá más o menos 100 gramos en el hígado y aproximadamente 400. Algunas personas pueden almacenar un poco más de glucógeno a nivel muscular. Entonces, de acá parten muchas de las recomendaciones. Entonces, ¿cómo se llenan esas reservas o ese almacén? ¿Cómo se llena? Pues básicamente se llena a través del consumo de carbohidratos, que es lo que todos conocemos como carbohidratos o harinas en la alimentación. Y es que por eso la alimentación de los deportistas se suele enfocar a que sea pues a veces muy alta o media o supremamente alta o más baja en carbohidratos y en función de los carbohidratos que yo consuma en el día, este almacén va a estar más o menos lleno. Este y este. Listo, eso va a ser algo súper importante. Entonces, si yo soy una persona que suele llevar una alimentación muy baja en carbohidratos, lo más probable es que yo mantenga este almacén prácticamente a medias o prácticamente vacío. Eso es algo fundamental. Si yo soy una persona que consume los carbohidratos que debe consumir y como de acuerdo a mis necesidades, a mi gasto y a otro montón de variables, pues muy probablemente yo mantenga este almacén lleno o lo más lleno posible, porque probablemente en la persona amateur esto siempre suele estar muy bajo, porque la persona amateur incluso suele llevar alimentaciones pues más bien medias o bajas en carbohidratos, pero rara vez logran obtener una alimentación muy alta en carbohidratos, porque pues primero suele ser difícil, o sea, a veces es algo muy difícil en términos de, a veces es demasiada comida, a nivel incluso pues de tolerancia intestinal o incluso de el disfrute, porque la alimentación también se tiene que disfrutar, a veces es demasiada comida, entonces eso a veces es una limitante, pero de forma general, la forma de mantener estos niveles de glucógeno adecuados es a través del adecuado consumo de carbohidratos, que eso evidentemente pues ya dependerá de cada persona, ¿cierto? Pero uno tiene pues unos rangos que ahorita les voy a como a comentar un poquitico, solamente que no hay un rango como el deportista de, no sé, triatlón tiene que consumir tantos carbohidratos, porque las recomendaciones siempre se hacen con base en el peso o la masa corporal de la persona. Es decir, si yo peso 50, 60, 70, 80 kilos, probablemente mis necesidades de carbohidratos van a ser muy diferentes. O sea, no es lo mismo una persona que pesa 50 kilos a una que pesa 70 en ese tema del consumo. Entonces ahí, pues es importante que sepan que es imposible decir como cuántos carbohidratos se tiene que comer un triatleta o un ciclista, es una respuesta imposible de dar porque va a depender demasiado de la masa corporal de la persona. Listo. Y adicionalmente, pues también les quiero como comentar algo y es, ok, entonces, si estamos hablando de que tenemos un almacén, estamos hablando de que con la alimentación es con lo que mantenemos ese almacén, ¿qué pasa en el ejercicio y por qué existe la recomendación de consumir carbohidratos durante el ejercicio? ¿Por qué geles? ¿Por qué todo lo que les dije pues al inicio? ¿Por qué hay que comer durante el ejercicio? Y básicamente es porque este almacén, listo, del glucógeno que está en el hígado y del glucógeno que está a nivel muscular,
es un almacén supremamente limitado. O sea, esa energía no es una energía ilimitada. Y es una energía que se mide en lo que todos conocemos como las famosas calorías. Es decir, depende de cómo usted llegue con sus reservas de glucógeno, usted va a tener más o menos energía para gastar. Listo, eso es algo supremamente importante. Pero nosotros tenemos otro almacén de energía, que ese sí es un almacén prácticamente que ilimitado, que es el tejido adiposo. Es decir, si nosotros, o sea, si la fatiga no existiera, realmente nosotros, digamos, a punta de las reservas de grasa que tenemos absolutamente todos, podemos producir energía, pero demasiado tiempo, o sea, demasiado tiempo, a diferencia de la energía que podemos producir a través de lo que tenemos almacenado. Entonces uno dice, ah, bueno, pero si esto se gasta, pues entonces yo sigo gastando esta energía. Y el problema es que el cuerpo no funciona así, y es que el glucógeno siempre va a ser la limitante. Y lo que pasa es que a medida que yo empiezo a gastar energía que yo tengo almacenada, mi función neuromuscular se va viendo afectada. Y cuando la función neuromuscular se va viendo afectada por esta falta de glucógeno, empieza a aparecer lo que todos conocemos como la famosa fatiga. Y eso es algo muy importante. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, si usted tiene el carro con el tanque lleno a la mitad o en reserva, usted le puede meter 120 si quiere. O sea, usted puede hacer eso, ¿cierto? Ya cuánto le vaya pues, a durar el carro en 120 en reserva es otra cosa, pero usted lo puede hacer. La diferencia cuando yo voy, por ejemplo, en la bici o cuando yo voy corriendo, es que, no, yo empiezo súper bien y yo empiezo lleno, yo no necesito comer porque yo no necesito eso, a mí no me da hambre, yo soy capaz, etcétera, etcétera. Y es que, a diferencia del carro, cuando este carro se le comienza a vaciar la reserva, cuando yo empiezo a gastar la energía, yo ya no puedo ir a los mismos 120. Es decir, a medida que el glucógeno va bajando, la función neuromuscular y la energía también va bajando. Y por más que yo quiera meterle 120, yo simplemente ya no voy a poder porque esto siempre va a ser una limitante con la fatiga. Y eso es importante y digamos que de todo esto es que nacen todas las recomendaciones de por qué hay que comer carbohidratos durante el ejercicio. Porque esta es la energía más eficiente que tenemos, ¿listo? Es la energía más rápida que tenemos, a diferencia de esta, que aunque sea muy grande, es una energía muy limitada y es una energía que en los deportes, pues en el ciclismo moderno y el atletismo moderno, que son tan intensos y se logran intensidades tan altas, incluso por tiempos tan largos, este almacén de grasa termina siendo una limitante porque no podemos producir energía de forma tan eficiente como la producimos a partir de los carbohidratos. ¿Listo? Y eso es importante. Bueno, hasta acá. De pronto alguien tiene alguna pregunta, se ha entendido, algo que quieran comentar. ¿Sabían esto? Sí, aquí tenemos una pregunta. Hola Valentina, buenas noches. Hola, buenas. Mira, soy Estefanía y pues, sí, yo te quiero preguntar acerca de esta energía que está como en el tejido adiposo, con referencia al deporte, ¿cuál sería como la mejor forma de ocuparla? ¿Sí? Porque pues evidentemente hay muchos deportistas que por el temor a subir de peso o algo así no quieren consumir una cantidad de carbohidratos pues grande, ¿sí? Y he escuchado igual muchas veces en el entrenamiento como que vas y yo tengo como mucha grasa, esa es mi energía, ¿sí? Entonces ahora como con tu explicación sabemos que la energía pues no sale de ahí, pero pues tú dices que esa es una energía acumulada. ¿Cuál sería la mejor forma como de ocuparla, de usarla como para mirar un cambio físico si es que quieres hacerlo en el ejercicio? Ok, ya entiendo, sí, sí, entiendo. Bueno, pues digamos que ahí se habla como de, pues como el tema de cómo oxido grasa, ¿cierto? Cómo bajo grasa, cómo mejora la composición corporal. Pero ahí hay que entender muchas cosas y es que lo primero es que ningún macronutriente, o sea, no porque yo coma carbohidratos o proteína o grasas, yo inmediatamente voy a aumentar mi grasa corporal. Y no porque deje de comer uno de los tres, carbohidratos, proteínas o grasas, yo voy a bajar
mi grasa corporal, listo, eso es muy importante. Y eso tiene que ver un montón con un poco lo que expliqué al inicio de cómo el cuerpo, pues cómo los seres humanos usamos y gastamos energía, y es que finalmente de forma general, listo, o sea, de forma general, porque hay, bueno, hay ciertas personas donde quizás no funcione de forma tan sencilla, pero de forma general y de forma teórica, para yo usar la grasa como fuente de energía y, pues, por decirlo así, perder esa grasa a nivel corporal y que eso tenga una visibilidad en mi cuerpo, yo básicamente lo que tengo que hacer es, de forma muy sencilla, gastar más energía de la que ingiero. O sea, de forma muy sencilla, lo que todos llamamos como un déficit calórico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en el deportista de resistencia, eso se tiene que hacer con demasiado cuidado, porque el deportista de resistencia, al gastar tanta energía y tener ese miedo, porque también en ese tipo de deportes ha habido pues, una costumbre vieja que yo creo que ya está cambiando un poco, y es pensar que entre más flaco mejor, entre menos pese rindo más, entre más flaco los carbohidratos son peores, los carbohidratos me suben de peso, cuando sabemos hoy en día que nada de lo que acabo de decir yo es cierto, listo, eso es importante. Entonces, en el deportista de resistencia, a través de algunas estrategias que usamos con algo que se llama la periodización nutricional, pues nos aseguramos de que, ok, ese deportista esté cubriendo las necesidades mínimas que necesita para vivir, y en función de su gasto de energía adecuado a cada tipo de entrenamiento y para cada tipo de deporte, porque para nada tiene que ver el atletismo con el ciclismo ni con el tri, aplicaremos probablemente estrategias que lo lleven a un déficit calórico para poder mejorar esa parte de la grasa o disminuir pues esa grasa corporal. Pero eso, pues repito, de verdad se tiene que hacer, o sea, con un acompañamiento. No es solo llegar y decir, no, pues no voy a comer tanto, o el reloj me dijo que quemé tantas calorías, entonces yo solo me voy a comer tantas, porque ahí empiezan los errores y ahí empiezan el cansancio excesivo, la fatiga, la falta de rendimiento, las lesiones, empieza el ciclo interminable de dietas, de mala relación con la comida. Entonces, eso realmente sí es algo que yo recomiendo encarecidamente, que no lo hagan solos, y menos si son deportistas de resistencia, porque la cantidad de errores que pueden cometer es impresionante. Pero básicamente, pues eso sería como de forma general la estrategia. Listo. No sé si hay otra pregunta, si alguien quiera comentar algo de este inicio. Ok, bueno, voy entonces a seguir y ya vamos viendo. Bueno, aquí ya me iba a adentrar un poquito también en mostrarles un poco pues de lo que acabo de decir, de cómo nosotros usamos la energía durante el ejercicio. Y es que, o sea, nosotros sí tenemos pues diferentes fuentes, como les acabo de decir, que la más importante son los carbohidratos, eso sí no tiene pues como punto de discusión. Pero es importante entender que nosotros podemos utilizar energía durante el ejercicio a través de diferentes fuentes, listo, incluidos la grasa. O sea, la grasa sí nos da energía durante el ejercicio, pero si ustedes se fijan, esta partecita que es como la más clarita es lo que corresponde a la energía que utilizamos a partir del glucógeno. Y si ustedes se fijan, pues cuando vamos aumentando la intensidad a partir de un 60% del VO2 máximo, realmente lo que a mí me da energía todo el tiempo son los carbohidratos. Y cuando yo voy aumentando la intensidad, lo que más voy a necesitar siempre son carbohidratos. Aunque yo siga usando, obviamente, las grasas como fuente de energía, pues porque recordemos que finalmente es un almacén de grasa un almacén de energía muy importante. Pero ojo, no quiero que confundan esto, o sea, que yo pueda usar grasa como fuente de energía con que yo con que yo baje de peso, listo, porque para nada tienen que ver, son dos cosas completamente diferentes. Que nosotros usemos grasa durante el ejercicio es un proceso normal, fisiológico, que le pasa a absolutamente todo el mundo, independientemente del nivel de grasa corporal que tenga, listo, o sea, todos usamos grasa como fuente de energía, pero de forma general, lo más importante sí es el consumo de carbohidratos, listo, porque a nadie nunca se le va a acabar el almacén de grasa, el de carbohidratos sí, listo, eso es algo demasiado importante de entender. Dime, había una pregunta. Sí, Alejandro tiene una pregunta. Buenas noches. Hola, Alejandro. ¿Sí, me escucha ahí? Buenas noches, sí. Es que tengo una duda, pues más que todo con lo que es el tiro para entrenar, pues por lo general llevo gomitas, los Trululú.
Pero pues yo he mirado que el cuerpo tiene que tener como un ratio, bueno, dicen que 1,8 maltodextrina y de fructosa, y pues yo creo que los meros azúcares del trululú no cumplirían con ese ratio, nada más ella es como fructosa, entonces no sé cómo, si me sirve nada más llevar gomitas o tengo que llevar, digamos, otra fuente de carbohidratos, ahí como un banano o algo así para cumplir el ratio de 1,8, porque pues he mirado que a partir de cierta intensidad ya la fructosa se llena, como el cuerpo deja de utilizar fructosa, entonces así uno le meta más, ya que hay lleno, entonces no sabría cómo es el tema de los ratios de carbohidratos. Ok. Gracias. Alejo, bueno, pues mira, ahí tienes un poquito mezclados como los conceptos, porque, a ver, unas gomitas realmente no son fructosas, sino que son pues glucosa, o sea, de hecho son pues como, o sea, eso le echan sacarosa, pues tiene eso es importante. Y realmente el tema de los ratios, eso solo es importante si tú pues vas para una carrera o un evento donde tú tengas que asegurar un consumo de carbohidratos por hora superior a los 60 gramos. Es la única parte donde importa el tema del ratio maltodextrina fructosa o glucosa fructosa. De resto, eso no importa en lo absoluto. O sea, si tú no vas a ir a una carrera donde necesites consumir más de 60 gramos hora y evitar al máximo que te duela el estómago, realmente no importa tanto. Lo que sí te puedo decir es que la única forma de asegurar ese ratio específico es a través de geles o bebidas que tengan el ratio muy específico, porque todos los alimentos, gomitas, banano, el arroz, las torticas de lo que tú quieras, todo, absolutamente todo, tiene una mezcla que es imposible determinar como cuánto tiene el banano de esto, entonces lo sumo con los del trululú, o sea, es imposible, o sea, se vuelve una cosa imposible, entonces realmente la única forma es con geles o bebidas que aporten el ratio, que pues ya los geles que tienen ratio y eso ya te dicen si es ratio 1,08 o ratio 2,1, pero de resto realmente no importaría tanto, ¿listo? Listo, gracias. Dale, con todo gusto. Bueno, no sé si hay otra pregunta o continúo. Bueno, entonces, hablando del tema del consumo de carbohidratos, como les dije, eso va a depender un montón. Yo uso esta tablita, que es como una tablita orientativa, donde pongo como algunos, pues como algunos pesos, listo, como un rango de pesos, y pongo un rango de gramos de carbohidrato, que por lo menos un deportista debería estar apuntándole a eso en su día a día, y eso que pues casi que como mínimo, si está pensando en rendimiento, o sea, si está pensando en rendimiento, como mínimo debería estar apuntándole a mínimo, pues como un rango entre estos gramajes, como mínimo. Lo pongo acá también como en equivalente de porciones en alimentos, listo, porque realmente lo que uno se encuentra es que los deportistas están, o sea, muy perdidos en realmente cuántos carbohidratos hay que consumir, le tienen demasiado miedo a los carbohidratos y es que realmente son muy importantes y los carbohidratos por sí solos no van ni a enfermar a nadie, ni van a subir de peso a nadie, entonces realmente creo que es un ejemplo pues como muy orientativo para que cada persona pueda mirar más o menos como su rango de peso y realmente ver si por lo menos está llegando a ese mínimo de carbohidratos, porque sí les puedo decir algo y es que un deportista que coma menos de esto va a mantener el almacén de glucógeno muy vacío, o sea, lo va a mantener muy vacío y siempre va a llegar probablemente a carreras o siempre va a llegar al fin de semana probablemente a mitad de tanque y realmente es que uno, si empieza ya a mitad de tanque, es que ya has perdido un montón de posibilidades de rendir, de estar fuerte, de meter potencia, etcétera. Entonces, eso es como una tablita orientativa que creo que les puede servir un montón. ¿Listo? Bueno, y adicionalmente, entonces, en muchas de las preguntas fue como, venga, ¿cómo adecuo la alimentación según la carga de entrenamiento, según el día de entrenamiento? Y a ver, yo quisiera obviamente darle una respuesta a todo, ¿cierto? Pero ya nos dimos cuenta que esa respuesta universal es casi que imposible. Entonces, como mínimo, o sea, les puedo decir, como mínimo, espero que en su día a día le estén apuntando más o menos a esta cantidad de carbohidratos en función, obviamente, pues como del peso corporal. Y adicionalmente, sí tenemos como algunas recomendaciones que nos dicen
más o menos cuántos carbohidratos podría yo consumir según el tipo de entrenamiento basado en la intensidad. Entonces, si es baja intensidad, lo miramos de más o menos 3 a 5 gramos de carbohidrato por cada kilo que yo pese. Listo, tampoco es una recomendación universal. Si es de moderada intensidad, sería más o menos de 5 a 7. Si es ya una cosa más larga, de alta intensidad, yo ya podría irme más o menos de 6 a 10, o si yo dan actividades extremas, de pronto algo ya muy casi que tirando superior, por ejemplo, a las 6 horas, o por ejemplo, ya pues algo más ultra, etcétera, etcétera, yo debería estar pensando en esa cantidad. Ahora, ¿qué les voy a decir? Pues no vayan a llegar mañana, si en su vida han comido esto, a comérselo mañana, porque eso es fijo, pues un dolor de estómago, etcétera. Estas cosas tienen que ser supremamente progresivas y muy guiadas, porque también si yo nunca, o sea, si yo me mantengo por acá y un día llego y me como esto así de la nada, me voy a sentir de pronto muy pesado, muy lleno, incluso puede que suba peso, eso puede pasar, listo, porque el glucógeno se almacena, cuando yo almaceno glucógeno, almaceno agua, finalmente eso pesa en el cuerpo, entonces es importante. Pero esto puede ser más o menos una forma de intentar adaptar la comida en función de los días del entrenamiento, listo, y acá se los pongo pues como un poquito en gramos, y esto asumiendo una persona, si no estoy mal, que pese, creo que 60 kilos, pues sería una recomendación para una persona de, sí, una persona de 60 kilos, listo, una persona de 60 kilos, ya obviamente, si yo peso 70, pues entonces como mínimo, sabes que un día de baja intensidad, no, pues multiplica 70 por 3 y mínimo te tienes que comer esa cantidad de carbohidratos, no menos, porque eso a veces es un error, como, ay, hoy no entrené, entonces hoy no como carbohidratos, o el entreno es zona 2, entonces no voy a comer carbohidratos, y eso a veces termina siendo es más contraproducente que algo bueno, listo. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, bueno, en qué comida hay 180 gramos de carbohidratos. Y recuerden, es una cosa mínima para una persona que pesa 60 kilos y es lo mínimo, listo. No les estoy diciendo que se tienen que comer esto, pero más o menos en esta cantidad de comida uno puede encontrar 180 gramos de carbohidratos en un día, listo. Y el problema es que uno a veces ve deportistas que entrenan muchas horas, o que en un día de entrenamiento de doble sesión o incluso de 3, 4 horas se comen algo así por miedo, listo, a veces por miedo. Entonces es muy importante educar en que los carbohidratos para nada son el enemigo, y es que realmente casi que son la base de la alimentación de cualquier persona que haga un deporte de endurance, así le guste competir en formato amateur o pues así lo haga ya en un formato de competencia un poco más serio, listo, porque es importante que el cuerpo no sabe si tú eres amateur o hasta profesional, o sea, a él no le importa eso, él no sabe eso, el cuerpo solo entiende de estímulo, que tú estás gastando energía y que lo estás sometiendo a un entrenamiento de X duración y de X intensidad, y él no sabe distinguir, y a él eso no le importa, listo, a él lo que le importa es recibir la energía que necesita, y eso vale para todos, listo, independientemente de cuáles sean los objetivos. Entonces eso es una cosa muy importante, listo. Bueno, bueno, esto es como la misma tablita, listo, pues como con rangos de peso un poquito más, igual se las puedo mandar por si les sirven para que la miren, pues para que vean que realmente el tema de los carbohidratos sí cambia demasiado en función de la masa corporal de una persona, y que entre una persona pese más, pues tendrá que consumir un poco más de carbohidratos, listo. Y adicionalmente también, como de pronto estrategias más educativas, tenemos como una forma de intentar adecuar nuestros platos de comida también en función de cómo fue el día de entrenamiento. Y ojo, o sea, recuerden que eso son cosas súper generales, pues porque yo no puedo comentar en la individualidad de cada uno acá, pero sí son como estrategias que ayudan un poquito. Entonces, por ejemplo, Gatorade propone algo que se llama como el plato del atleta, pues adaptado, donde básicamente dice, bueno, mira cómo se puede ver un plato tuyo en un día de entrenamiento leve. Entonces es un día donde, por ejemplo, quizás yo tenga más oportunidad de meter un poco más de vegetales, un poco más de alimentos más fibrosos, ¿cierto? Donde quizás no necesite un extremo de carbohidratos. Y ojo, o sea, no es que solo me pueda comer esto en el día, sino que es como una forma didáctica de intentar ver, ok, cómo se puede armar un plato un día de entrenamiento leve, por ejemplo, ¿cierto? Y a qué le podría dar más prioridad ese día. Lo mismo cuando el entrenamiento es moderado
Y luego cuando un entrenamiento es más intenso, donde probablemente yo debo aumentar más las cantidades de carbohidratos, donde tenga que comer un poco más el resto del día, quizás utilizar otro tipo de bebidas que me ayuden a eso, entonces quizás utilizar frutas un poco más calóricas, cocinar un poco más con otras fuentes de grasas más calóricas, porque probablemente es un día que gasté mucha más energía. Entonces son como herramientas educativas y bueno, cualquier cosa que necesiten de esta yo se las puedo pasar sin problema. Listo. Entonces, de forma general, esas son como ciertas recomendaciones, pero ojo, esas recomendaciones no sirven de nada si yo todo el tiempo estoy entrenando bajito, listo, si yo todo el tiempo me acostumbro a estar bajito de glucógeno, si no estoy adaptado a utilizar grandes cantidades de energía durante el ejercicio, que eso también es importante, o sea, no todo el mundo tiene que comerse 120 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio, no, pero yo sí tengo que ser coherente con lo que yo quiero, lo que pido, lo que quiero rendir y cómo quiero entrenar. Y tengo que aprender a enseñarle a mi cuerpo a que él gestione esa cantidad de energía, pero no lo puedo hacer solo el día del fondo, o sea, no lo puedo hacer solo el día de la competencia. Yo no me puedo preocupar por la comida o por qué voy a comer durante solamente el día del evento. ¿Listo? O sea, yo me tengo que preocupar por eso absolutamente todos los días de mi vida. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, estas recomendaciones, si yo las aplico la semana antes de la carrera y en mi vida las he hecho, o sea, la verdad es que no esperen pues como resultados maravillosos ni grandes cambios. Realmente yo necesito tomar esas decisiones respecto a mi alimentación absolutamente todos los días que yo entrene, porque pues finalmente la alimentación adecuada al entrenamiento, pues también se trata de eso, listo, de tomar ese tipo de decisiones. Bueno, y adicionalmente, pues les voy a dar como unas recomendaciones. Ay, eso está como lento. Sí, ay, qué pena. En un segundo. Ay, deme un segundo, porfa, que no sé qué le pasó a la presentación. Listo, yo creo que ya. Listo, entonces, este es como un ejercicio que les puedo dejar para que hagan y es que, miren, yo creo que las cosas más valiosas que puede hacer un deportista es empezar a cuantificar cuántos carbohidratos se come durante el entrenamiento. Entonces, eso es como un formatico que yo pues le envío como a los atletas que no tienen ni idea de eso, para qué o cómo se hace o de cuánto se comen y es que empiecen a anotar el tipo de entrenamiento, cuánto tiempo entrenaron, qué comieron antes de entrenar, qué comieron durante, o sea, de forma cuantificada, qué comieron después y las sensaciones. Y eso es un ejercicio que empieza a ser muy importante porque empezamos a ver que cuando nosotros adecuamos esas cosas, o sea, qué comimos antes, qué comimos durante y qué comimos después en función del entrenamiento, las sensaciones empiezan a ser mucho mejor. Entonces es como un ejercicio que creo que todos deberían hacer, o sea, quienes nunca hayan cuantificado eso, los invito a que lo hagan y quienes ya tengan de pronto como más experiencia, creo que también ponerle un poquito de conciencia de realmente qué es lo que sienten o cómo se sienten en función de lo que comen para cada tipo de entrenamiento, porque uno siempre tiene cosas para mejorar de la alimentación, o sea, eso es una verdad innegable, hasta la persona que lleve más tiempo entrenando, montando, comiendo, siempre tiene muchas cosas para mejorar en cuanto a su alimentación, ¿listo? Eso es una cosa fundamental y súper importante. Bueno, ya pasando como el tema de los carbohidratos, sí les quiero hablar un poquito sobre la hidratación, porque yo creo que la hidratación es probablemente una de las cosas más olvidadas por la mayoría de deportistas, no solamente por los amateurs, sino por absolutamente todos los deportistas, y tiene que ver... Ay, ¿por qué no me quiere pasar?
Lo voy a intentar así para que no vuelva a pasar. Se ve bien, no se ve muy chiquito. Se ve, pero se ve como, pues claro, se ven las diapositivas, todo, se ve toda la pantalla, mejor dicho. Dios, no sé por qué no me quiere como pasar. Bueno, Ya, ahí se ve mejor. me dice, ahí se ve bien. Bueno, volvámoslo a intentar a ver qué. Listo. Bueno, entonces, les decía el tema de la hidratación, porque también la hidratación hay que ponerle mucha atención todos los días. Entonces, de forma general, recomendaciones. Todos los días deberíamos intentar consumirnos entre, pues mínimo, 30 mililitros de líquido por cada kilo que yo peso. Es decir, si yo peso 60 kilos, cojo 60, lo multiplico por 30 y eso debe ser lo mínimo que yo me debo estar consumiendo día a día, por lo menos, que eso serían más o menos como 1800 mililitros, ¿cierto? Y eso es importante porque también con el deportista pasa que a veces cree que solo se tienen que hidratar durante el ejercicio, o a veces ni siquiera lo hacen durante o no hacen la cantidad necesaria durante. Entonces, es una cosa fundamental. Y nosotros sí podemos como intentar evaluar como 3 parámetros para ver cómo estamos en ese tema de la hidratación. Esto sirve mucho para antes de carrera, para antes de un evento o pues para el que sea muy empeliculado y le guste mirar estas cosas todos los días y es monitorear estas 3 cosas. ¿Cómo está la masa corporal? Y es decir, si yo me acosté pesando 72 kilos, o sea, yo no me puedo despertar de la nada pesando 69. Listo, eso es súper importante. O sea, nadie pierde 3 kilos de un día para otro si está haciendo las cosas bien, pues eso es una cosa súper importante. Entonces, yo no puedo dejar que mi masa corporal, digamos el peso, varíe más de un 1% si yo no estoy buscando eso y tampoco pues en la semana, día tras día, días tan abruptos. Eso es importante, eso es una señal posible de deshidratación. Si adicionalmente yo me levanto así, o sea, como que 3 kilos menos o 2 kilos menos de la nada, y tengo mucha sed y adicionalmente la primera orina del día está muy oscura, está más o menos, o sea, casi que por acá ya un amarillo muy oscuro, lo más probable es que seas una persona que está súper deshidratada. Y si tú te mantienes así o si tú empiezas una carrera así, o sea, ya empezaste pues como debiendo un poco en ese sentido. Entonces estos son parámetros pues muy fáciles que todo el mundo puede literal medir en la casa y que realmente primero te dan mucha información y segundo es que sí te ayudan a mejorar muchas cosas del rendimiento, pues porque la hidratación es una cosa fundamental y es súper importante. Listo, entonces esto como de forma general. Y ya pues el tema de bebidas, pues que si meter electrolitos, que si Gatorade, que cuál hidratante, etcétera. Vean, eso da para una charla de 3 horas completa. Hay bebidas, hay demasiadas, listo, hay muchas buenas, no existe la bebida perfecta, no existe la bebida ideal, simplemente hay bebidas mejores o peores para un contexto determinado, listo, eso sí es muy importante. Lo que yo sí les puedo decir, vea, nadie necesita echarle sal al agua, o sea, el agua hidrata, listo, o sea, en su día general nadie necesita hacer eso. Si usted va a ir a montar bicicleta 2 horas, usted no necesita electrolitos, pues con seguridad no los va a necesitar. O sea, realmente es que el tema de pastillas de sal, bebidas con electrolitos, etcétera, pues realmente eso se deja para momentos muy puntuales. Que sí sabemos que si yo voy para una carrera, por ejemplo, utilizar alguna bebida de estas, por ejemplo, estos son pues ejemplos de estos en conflicto de interés, sí me puede ayudar a retener un poquito de líquidos para el momento de la carrera, yo tener líquidos retenidos, porque probablemente en la carrera voy a sudar más, voy a ir más intenso, etcétera, etcétera, ¿cierto? O si voy para el fin de semana, un fondo largo, por ejemplo, y voy para un lugar muy caliente, en el desayuno yo sí puedo meter alguna de estas estrategias, pues alguna de estas bebidas para ayudar a retener líquido. Pero de forma general, nadie tiene que estar todos los días tomando ni pastillas de sal, ni electrolitos, ni nada de esas cosas, listo. O sea, no porque sean malos per se, sino que sencillamente no son necesarios y eso no le hace ningún, pues, o sea, eso no te mejora absolutamente nada. Importante, cumple con tus requerimientos de líquidos al día y intenta monitorear estos parámetros que finalmente son tuyos. O sea, nadie los va a monitorear por ti, te van a dar muchísima información supremamente valiosa. Listo. Bueno, y lo mismo con el tema de la hidratación. Dime. Vale, creo que Julián Chávez había levantado la mano. Ay, es Ahorita que no estaba veo. hablando de hidratación, Pero pero dime. estaba esperando que terminaras ahí. Gracias.
Eso, una inquietud, cuando tú haces el ejercicio de bebida y que tomas ese acto de, para una persona con 60 kilogramos, 1800 mililitros, eso es durante todo el día, ¿sí? Sí, eso es el día fuera del ejercicio. Listo. Esa es Fuera la del ejercicio. definición. Ah, Sí, listo, fuera del listo. ejercicio. Listo. Vale, Eso es vale. importantísimo. Era pequeña inquietud. De Muchas una. gracias. De hecho, acá lo agrando un poco más y es que la misma tablita de los carbohidratos se las pongo para la hidratación. Listo, o sea, un rango de peso, más o menos cuál es el rango de líquidos en los que yo me debería estar moviendo en el día, listo. Eso más o menos a cuántos vasos equivale en vasitos de 250 mililitros y cuánto debería aumentar por cada hora de entrenamiento. Y ojo, este tema de cuánto debo beber durante el entreno es una cosa muy general también, porque habrán personas que necesiten más o que necesiten menos, listo. Pero de forma general podríamos decir que entre 400 mililitros a 750 mililitros por cada hora de entrenamiento, así sea zona 2, zona chisme, lo que sea, realmente yo debería hidratarme de la forma más adecuada, independientemente del tipo de ejercicio que esté haciendo, listo. Entonces, esta sería como la recomendación de cuántos mililitros adicionar a este mínimo que sería completamente por fuera del ejercicio, listo. Entonces, esta también es una tablita que les puede servir un montón, pues para ver si realmente en su día a día se están hidratando bien, porque eso a veces también suele ser una limitante fuerte, listo, o algo que de pronto no hacen tan bien. Bueno, listo. Ahora como una especie de, pues como de recomendaciones para antes, por ejemplo, de no solo carreras, de pronto fondos muy importantes o entrenamientos que sean muy importantes o que les dio por irse para no sé dónde hacer no sé cuántos kilómetros, ese tipo de cosas que aunque, ojo, no sean una carrera, yo no vaya con ánimos de ganar, pues uno sabe que el amateur, por ejemplo, a veces va a carreras, pues no necesariamente porque busque ganárselas, simplemente terminarlas, o si yo compito y voy para una carrera y voy a buscar mi máximo rendimiento, vean, estas cosas son importantes. Usualmente en el deporte siempre se habla de, ay, estoy cargando glucógeno o estoy cargando carbohidratos, y digamos que es como a veces la excusa para comer X o Y cosa. Pero vean, si hay algo que el deportista hace mal es esto. O sea, realmente cargar glucógeno es una cosa muy difícil. Aprender a cargar bien glucógeno es una cosa muy complicada porque estamos hablando de que, por ejemplo, si yo peso 70 kilos y quiero cargar glucógeno, de verdad, me tendría que comer más o menos entre 10 a 12 gramos de carbos por cada kilo de peso. O sea, si yo peso 70 kilos, esos son mínimo 700 gramos de carbohidratos al día. Y vean, eso es mucha comida. O sea, eso es mucha comida. Y cuando una persona, como les digo, no está acostumbrada a eso, facilito, o sea, de verdad la tolerancia intestinal es difícil o no quiere, ya no sabe bueno, porque realmente suele ser mucha comida. Entonces, comerme una pizza, comerme una hamburguesa antes de una carrera no es cargar. Listo, eso no es cargar, eso es una hamburguesa antes de una carrera, pero eso no es cargar. O sea, nadie carga por comer un poquito más de pasta, por comer un poquito más de pan o de arroz, y mucho menos en un día, pues la mayoría de gente no lo logra. O sea, hay eventos para los que uno tiene que empezar a cargar antecitos. Recomendaciones: al menos los 2, 3 días previos a una carrera o algo, pues algún evento muy largo, si empiecen a cargar un poquito, aunque no necesariamente vayan a llegar a eso. Y se los digo porque uno en redes sociales ve esa recomendación. Ay, si vas para el fondo de no sé dónde, carga tantos gramos de carbohidrato por kilo. Y yo veo esas cosas y digo, pues claro, la gente lee eso y es como, venga, pero ¿cuánto es eso? Y van y se comen esa cantidad de carbohidratos y terminan con dolor de estómago. Entonces, ojo con esas recomendaciones generales de redes sociales porque realmente es que pueden ser muy contraproducentes. Recomendación: si empiecen a meter un poquito más de carbohidratos de lo normal que compone su alimentación, listo, y no les dé miedo, o sea, y no les dé miedo meter carbohidratos, y no les dé miedo que si es natural, no natural, que si tiene azúcar, que si no tiene azúcar, pues realmente en esos contextos, pues yo puedo optar por lo que para mí sea más fácil, listo. Entonces, opciones hay demasiadas, ya cada uno con sus gustos, su tolerancia, etcétera, pues decidirá, listo, pero es importante realmente sí meter un poquito más de carbohidratos previamente. Y de pronto un tip que les puede servir es que si para mí es muy difícil comer, yo puedo usar jugos, batidos, bebidas, carbohidratos líquidos en forma de suplemento o como sea, para aumentar esa carga, listo. O sea, no
no es más mágico cargar con pasta que cargar con un batido, no, o sea, hacen la misma función, hacen exactamente lo mismo, que es ayudar a meter carbohidratos, listo, pero no hay como una cosa perfecta, y eso también es de pronto como un mítico. Ah, bueno, y acá les traje el ejemplo de, por ejemplo, en términos de gramos, cómo se pueden ver más o menos 600 gramos de carbohidratos en la alimentación de un deportista, y eso que yo creo que este ejemplo lo hice intentando que no fuera, pues, como que no se viera demasiada comida, no se viera demasiado voluminoso, ¿cierto? Pero más o menos podríamos estar hablando de estas cantidades. Ojo con salir a comerse mañana eso, si de pronto nunca lo han hecho, porque 600 gramos de carbohidratos serían 10 gramos por kilo para una persona que pese 60, ¿cierto? Entonces podría ser más o menos esas cantidades en un día, ¿listo? Pues como en un día podrían ser más o menos esas cantidades repartidas en 4 comidas y en un par de refrigerios que podrían incluir bebidas deportivas, barritas de cereal, fruta, hasta pan, pues pan de chocolate, banano, torta. Yo mando torta cuando están cargando porque a veces suele ser complicado, ¿listo? Entonces, eso podría ser un ejemplo de cómo se pueden ver 600 gramos. Adicionalmente, también como recomendación, antes de un evento importante o antes de carrera, eviten sobrecargar el sistema digestivo y también porque a veces se cree que la carga es hamburguesa, o sea, o pizza. Probablemente la peor decisión o la peor elección, porque la mayoría de los alimentos, pues de pronto pueden venir ya es muy cargados, pero de grasa o finalmente pueden ser alimentos que te pueden irritar a nivel gástrico, alimentos que pueden estar muy especiados. Entonces, para carrera, lo mejor es mantener comidas que sean muy conocidas, muy seguras y evitar cosas que yo sepa que de pronto me pueden caer mal, pues porque es muy fácil tirar de una carrera por un daño de estómago, por un alimento que en teoría pues no es de pronto de mi común o no es conocido para mí. Yo siempre les digo, después de carrera, cómase lo que quiera, ¿no? Pero antes de carrera, pues de verdad intente comer lo más conocido, lo más seguro para usted y lo más limpio posible, porque sí se puede irritar el sistema gastrointestinal, que por sí ya va a sufrir en la carrera y vos lo vas a llevar. Entonces, a veces a la gente le pasan cosas en carrera y siempre le echan la culpa a los geles. No, es que ese gel me cayó mal, los geles son lo peor, los geles esto y lo otro. Y a veces uno les pregunta, ¿pero qué hiciste toda la semana? Y toda la semana quizás no tomó las mejores decisiones. Y ese día pagó las consecuencias en la carrera, pero le echó la culpa a los geles. Entonces, realmente no siempre son los geles, a veces son las decisiones que tomamos, por ejemplo, los días antes, y eso es importante. Listo, ay, vamos a saltar eso ahí, que no sé por qué se me fue. Dime. Hay una pregunta de Alejandro Rodríguez otra vez. Dime, Alejo. Sí, es parecido con la pregunta que hizo el señor del agua, digamos, y nos dice que, por ejemplo, ¿no? Un día toca comer 4 gramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, esos 4 gramos son aparte del entrenamiento o el global de todo el día. Los 4 gramos por carbohidrato incluiría, Sí, como ejemplo, sí. incluiría también lo del entrenamiento. Ah, gracias, Creo que gracias. puedo decir que 4 gramos por kilo tendría que ser una hora. Pues una hora sería para comer más de eso, 4 gramos ya te van a comer. Alejo, Mira como un ejemplo, pero gracias. Alejo, Dime. cuando hable, apague el micrófono para que podamos escuchar porque tiene mucho ruido de fondo y casi no se oye, ¿lista? Dani Sigón. Sí. Ah, bueno, listo. Acá Emily Reyes pregunta que si le recomiendas usar alguna proteína en polvo porque a veces se siente agotada posterior al entrenamiento. No, pues la proteína no da energía, listo. Y realmente para yo recuperar después del entrenamiento, que ahorita más adelante lo vamos a ver, necesito es carbohidratos, no proteína, listo. O sea, lo que necesito es comer, listo. Carbohidratos, pues comer carbohidratos, listo. Voy a hablar un poquito como de la alimentación intra y luego termino con la parte del recovery, listo. Entonces, importante, objetivos de la alimentación intra suelen ser 3. Primero, mantener la glucosa estable, que se los mencioné al principio, retrasar la fatiga, porque la fatiga va a llegar, listo, o sea, va a llegar, es normal, o sea, nos cansamos, pero hay que retrasar ese momento lo máximo posible.
y deshidratarme lo menos posible y lo más tarde posible, porque también siempre me voy a deshidratar, pero qué tan rápido lo hago, ahí muchas veces son como esos detallitos que realmente hacen la diferencia. Por ejemplo, en una carrera, cuánto me demoro yo en llegar a este momento puede significar que yo me quede con el podio o que me quede en el segundo lugar. Listo, eso importa, esas cositas importan demasiado. Entonces, como comida previa, y aunque, ojo, esto es súper individual, listo, cada quien dirá, no, yo soy capaz de comer súper grande y a mí me cae súper bien, ojo, esos son individualidades, pero yo les voy a decir lo que nos dice la teoría, listo. ¿Qué me dice la teoría? Vea, que yo antes de una carrera debería intentar consumir mínimo 1 gramo de carbohidrato por cada kilo. Listo, entonces lo mismo, si yo peso 70 kilos, al menos mi comida previa debería incluir 70 gramos de carbohidrato. Si yo ya tengo más tiempo, yo le puedo subir un poquito más a esa cantidad. ¿Siempre es necesario? No siempre. ¿Por qué? Porque acá todas las carreras suelen salir muy temprano, de pronto uno no es capaz de comer tanto, no es tan necesario comer tanto tan temprano, entonces, como mínimo, si yo aseguro el gramo por kilo, por lo menos ya estoy súper bien. Listo, eso es importante. Y por otro lado, yo sí debería intentar evitar 3 cosas en esa comida. Primero, comidas muy grasosas. Segundo, mucha fibra. Y tercero, proteína. Porque, vean, una cosa son los gustos personales. O sea, cada quien, al que le guste comer huevo antes de, pero el huevo no le va a dar energía. O sea, si usted diga que sí, lo que a usted le está dando energía no es el huevo, listo, es el arroz con el que se está comiendo el huevo, es la pasta, es el pan, listo, la arepa, pero no el huevo. Eso es importante. Y eso pasa porque, miren, a veces en carrera muchas personas dejan de comerse lo importante por comer cosas que no tienen que comer. Entonces, que es que me comí el huevo, pero no fui capaz con el arroz, no. O sea, prioriza los carbohidratos porque ahí los necesitas. Ya después en otras comidas priorizas la proteína, la grasa, la fibra, pero realmente esa comida lo más importante es que sean carbohidratos. Y cuando yo digo pues como evitar, es que por ejemplo a veces, por ejemplo, se hacen un plato de avena, que es full fibra, con mantequilla de maní, almendras y huevo. Es como, tienes todo lo que en teoría uno debería evitar. Ah, es que yo lo hago así y me cae súper bien. Pues como les digo, eso ya son individualidades, pero lo que nos dice la teoría, prioricemos el carbohidrato previo al ejercicio. Listo. Y ya en función del tiempo podemos meter más o menos cosas. Entonces, es que tengo 3 horas o 4 horas desde que desayuno y sale la carrera. Ah, bueno, venga, ya podemos meter de pronto algo de proteína para más saciedad, cosas así. Listo, eso ya es muy individual, pero de forma general, 1 gramo de carbohidrato por cada kilo de peso. Listo. Hidratación previa, listo, eso también es importante, pero bueno, como mínimo al menos unos 300 mililitros de líquido al despertar antes de la carrera, listo. Podemos usar agua, podemos usar bebidas que conocemos como bebidas hipotónicas, listo, que suelen ser, por ejemplo, simplemente como alguna bebida con electrolitos, es lo más como normal, o simplemente agua con un par de cápsulas de sal, eso me puede ayudar a ahorrar un poquito de líquidos y que de pronto no me den tantas ganas de orinar antes de la carrera, listo. Siempre antes de carrera yo siempre recomiendo hacer como lo que llamamos un pre-fueling, es decir, 20-30 minuticos antes, obtener una fuente de carbohidratos que es de rápida absorción, de rápida asimilación, que ojo, estos son ejemplos, pero puede ser cualquier cosa, listo, o sea, desde un gel hasta una papa, un bocadillo, dátiles, una barrita, compotas, plátano, torticas de arroz, torticas de plátano, de banano, o sea, lo que quieran, pero antes de carrera es bastante importante. En entrenamientos, pues no importa realmente tanto, y en entrenamientos lo que es, por ejemplo, el desayuno también se periodiza bastante, no en todos los entrenamientos hay que comer de desayuno, listo. Y hay particularmente 2 suplementos que funcionan muy bien antes de carreras o fondos muy importantes, que son la cafeína y los nitratos o el extracto de remolacha, listo. Entonces, cafeína de forma general, básicamente es un suplemento que ayuda mucho a mejorar lo que es la percepción del esfuerzo, la reduce, listo, y mejora la potencia a través de mecanismos, pues, neuronales. Entonces, tenemos geles y tenemos pastillas. Ah, ¿que cuánta cafeína hay que tomar? Perdón que todo les diga que es por peso, pero es que todo es por peso, listo, y por eso las recomendaciones son individuales. Entonces, yo mínimo me tengo que tomar de 3 a 6 miligramos de cafeína por cada kilo de peso. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Si yo peso 60 kilos, lo mínimo para que a mí la cafeína me haga algo son 210 miligramos y mi dosis máxima serían 420. Y vean, eso es importante porque, por ejemplo, hay geles que a veces traen como, no sé, 70 miligramos de cafeína
Y la gente me dice, no, es que yo me tomé ese gel y no sentí nada. Pues obvio, porque eso no tiene una dosis de cafeína realmente ergogénica, o sea, tendrías que pesar como 20 kilos para que una cafeína de 70 miligramos te haga algo, ¿listo? Entonces, esas cosas son importantes a la hora de uno comprar cosas, de comprar suplementos y de elegirlos y decidir usarlos, ¿listo? Eso es importante. Y acá les dejo un error que normalmente comete el deportista y es dejar el gel con cafeína o la pastilla de cafeína para rematar la carrera. Y eso es un error porque la cafeína actúa más o menos entre los 30 minutos, pero más hacia los 45 y los 60 minutos después de que yo me lo tomé. Es decir, que si a mí me faltan 20 minutos para acabar una carrera y me tomo la cafeína, esa cafeína me hace efecto cuando yo ya esté acostado en la casa descansando. Entonces, es importante como tener en cuenta esas cositas y a la hora de cuadrar las estrategias. ¿Listo? Y por último, Vale, no, bueno, por perdón. último, dime. Con respecto a la cafeína, pues hay también como una creencia, o bueno, pues es como diurética, entonces hay personas que evitan la cafeína porque les da ganas de hacer chichi, entonces no la toman. Sí, no, eso es un mito. O sea, realmente el efecto diurético de la cafeína es prácticamente imperceptible. Realmente no funciona como diurético. Listo. Listo. Perfecto. Bueno, y otro suplemento muy importante que de hecho ahí, si ustedes me preguntan, de pronto había una pregunta como, venga, ¿qué suplementos recomiendo más para los atletas de resistencia? Probablemente sean estos dos, y le sumaría los carbohidratos líquidos y obviamente pues ya los geles y esas cosas, pero el otro sería el extracto de remolacha, listo, que es algo que conocemos como los nitratos, y es que eso tiene pues una función muy chévere, y es que básicamente cuando uno se los toma, en el estómago se produce algo que se llama óxido nítrico, y eso básicamente lo que hace es que permite que haya más flujo de sangre, oxígeno, nutrientes hacia el músculo y pues mejora la potencia, la resistencia, retrasa la fatiga, o sea, son efectos muy chéveres y pues realmente es uno de los suplementos que más funciona. Entonces, acá les dejo dos marcas que recomiendo, que son como las únicas marcas que se consiguen acá en Colombia. Y perdón que lo diga, pero si les ofrecen otra vez que no hay otra marca que realmente cumpla con lo que tiene que cumplir, solo se consiguen estas dos. Y que realmente pues vas a sentir el efecto, listo. Entonces es un suplemento que es bastante recomendado, que tiene un protocolo muy específico, que debe ser al menos 2 horas antes del inicio de la carrera, listo, puede ser 1 hora antes si es un evento superior a 3 horas, y funciona pues bastante bien. Y sé que siempre me preguntan cómo es lo mismo tomar jugo de remolacha, la verdad no es lo mismo, o sea, tómeselo si quiere, pero yo no le puedo asegurar que usted tomando el jugo de remolacha pues va a cumplir como con la dosis que necesita para tener el efecto. Listo. Y bueno, ya en el tema como de, bueno, ¿qué comer durante? Bueno, eso también es muy pues particular de cada persona y también de los objetivos, ¿cierto? O sea, si yo voy para una carrera y quiero buscar mi máximo, pues creo que la estrategia de nutrición intra también debe estar muy medida milimétricamente y pensada para el máximo, ¿cierto? No quiere decir, o sea, nada es obligatorio, ¿listo? O sea, ni los geles, ni los carbos líquidos, no hay un mejor alimento para comer intra, realmente no, porque realmente más que el alimento, en lo que yo tengo que empezar a pensar en el intra es cuántos carbohidratos me estoy comiendo, ¿listo? O sea, eso es lo más importante. Si usted se quiere comer todos los carbohidratos a punta de, pues, no sé, cositas de arroz y bocadillos, o sea, usted lo puede hacer, a punta de sándwiches, usted lo puede hacer, a punta de geles, usted lo puede hacer, pero lo más importante es empezar a ser conscientes y responsables, porque todo el mundo sabe a qué pace va, cuántos vatios va, pero nadie sabe a cuántos gramos por hora va, y eso es igual de importante. Eso es igual de importante y eso te permite ser una persona mucho más autosuficiente con el tema de la alimentación. Listo, eso es importante. ¿Cuántos gramos por hora? Eso ya es muy dependiente de la intensidad, la duración, los objetivos, capacidad gástrica del deportista, pues objetivo de la semana de entrenamiento, del día de entrenamiento, pero las recomendaciones van como mínimo 30 gramos por hora y pues ya de ahí para adelante puede ser 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o en el tour que ya meten 150, 200 por hora, ninguna amateur necesita eso, listo, eso no hace ganar carreras a nadie, pero sí es importante al menos que ustedes se sitúen en el mínimo, listo, pues como mínimo se deben estar comiendo 30 gramos por hora, eso es súper importante, listo. ¿Yo cómo sé eso? Muy fácil, todo en la vida tiene tabla nutricional, mirar la porción y yo cuánto me estoy comiendo, porque por ejemplo con las Trululú pasa algo así, que la gente se come 2 gomitas y 2 gomitas traen como
5 gramos de carbohidratos. Entonces, a veces como, venga, como cada media hora, cada 20, cada 45, como cada hora. Eso no importa tanto si tú no sabes cuántos gramos te estás comiendo. Listo, espero ser como clara con eso, y es que no hay un patrón adecuado para comer, listo, sino un gramaje de carbohidratos que en teoría yo debo intentar cubrir por hora. Listo, y eso va a depender de la duración y la intensidad del ejercicio y de la Vale. dieta. Dime. Pues una de las cosas que yo estoy haciendo, por ejemplo, pues es tan simple como leer la tabla nutricional que te dice cuántos gramos de carbohidratos tiene cada producto por porción. Sí. Entonces, por ejemplo, las gomitas Trululú vienen, no sé, digamos, vienen 70 gramos, pero te dice que por cada 100 gramos tiene 17 gramos de carbohidratos. Entonces, si son 70 gramos, tiene muchos menos carbohidratos de los que necesitarías, ¿no? Sí, total. Entonces uno puede llevar mecato y yo a veces llevo galletas, llevo cositas así, pero no baso mi alimentación en mecato, sino como que, bueno, esto me ayuda a completar los 20 gramos que me faltan de carbohidratos, entonces me llevo estas galletas. Total. Eh, sí, entonces creo que esa es como una clave, simplemente coger y revisar la tabla nutricional y saber, y hacer, y sumar y restar, multiplicar, dividir. Sí, y empezar a ser lo que te digo, consciente. O sea, yo a veces le pregunto a la gente, ven, ¿y a ti qué te gusta comer? No, no sé, es como, venga, no, o sea, usted tiene que saber si le gusta el bocadillo, si le gusta la fruta, si le gusta la papa, si le gusta hacerse sus torticas, si le gustan los geles, si toleras mejor líquidos. O sea, ese tipo de cosas no las va a saber ni el entrenador ni el nutricionista. O sea, yo eso no lo puedo saber por un atleta, el atleta me lo tiene que decir. Vamos a hacer ensayos, a ver, pero si yo no soy consciente de lo que estoy comiendo, en qué momento me lo estoy comiendo, cómo me lo estoy comiendo, eso cómo me está haciendo sentir, es que realmente se vuelve muy difícil, ¿listo? O sea, se vuelve muy complicado. Entonces, vean estrategias para los intra, hay las que quieran. O sea, estrategias hay como hay carreras, como hay personas, como hay productos, porque eso sí, productos, pues sabemos que hay un montón, no, listo. Que si es mejor geles o comida de verdad, eso es una discusión que no tiene sentido, listo. O sea, las dos cosas son igual de útiles, igual de prácticas, y yo en el deporte lo que busco es eso, listo. O sea, lo que busco es eso, entonces no les dé miedo que si porque es un gel, que si es una galleta, que si es un banano, realmente si te sirve para cumplir tus requerimientos y se adapta a tus necesidades, está súper bien, listo. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo, ya ni me acuerdo para qué carrera fue, pues igualmente fue como con las cosas que le gustaba a la persona, que eso es importante, y ese día estábamos metiendo en total 400 gramos de carbos pues para ese fondo, y lo basamos en una mezcla de agua, carbos líquidos, geles, alimentos sólidos que le gustaban a la persona. Entonces, finalmente las estrategias también se hacen así, con lo que a mí me gusta, listo, no hay una estrategia perfecta y eso es pues una cosa importante, pero esos son como algunos ejemplos pues de los intra. Esto fue, por ejemplo, para el Giro de Rigo del año del 2024, si no estoy mal, ¿sí? Y eso fue, por ejemplo, una de las estrategias que se hizo con esa persona pues, obviamente teniendo en cuenta el gusto, las necesidades, él no se iba a ir a ganar el Giro de Rigo, él quería ir a terminar, listo, pero quería ir con una buena estrategia, entonces es un tipo como de cosas. Esto es, por ejemplo, en la estrategia del año pasado también para el Giro de Rigo, con las indicaciones, porque también depende un montón de la altimetría, depende un montón de los ascensos, los descensos, pues un montón de cosas. Ustedes eso también pues lo saben y aplica para todos los eventos, listo. Esto creo que fue para un ascenso a letras, si no estoy mal. Ya no me acuerdo, pero para que vean que es como que las estrategias se pueden hacer mezclando infinidad de productos, solo comida sólida, solo carbohidratos, etcétera. Pero entonces ahí obviamente uno tiene que ser inteligente, y es que meter, por ejemplo, 400 gramos de carbos solamente con bocadillos, pues probablemente sea muy difícil, probablemente tenga que llevar y comer muchos bocadillos que ni siquiera me quepan. Entonces, pues las estrategias también se hacen como con esa inteligencia de pensar en, ok, comodidad, practicidad, que yo sea capaz de llevar todo eso, que no implique demasiado esfuerzo, que no tenga que estar tampoco todo el tiempo comiendo en la bici, porque tampoco se trata pues de eso, listo. Y por acá es, por ejemplo, una estrategia que hice, no me acuerdo tampoco para cuál tri fue, creo que fue para uno en San Andrés. Entonces también lo mismo, o sea, estrategias con lo que le gusta a la persona, lo que va a llevar la persona, y simplemente
estas cosas se practican, se hacen antes para poder hacer los ajustes, porque eso también pasa mucho. O sea, a mí me buscan, Nutri, tengo maratón dentro de 8 días, ¿cuántos geles me llevo? ¿Qué como? Y vean, la verdad es que lo menos interesante que yo le puedo decir a alguien es, ay, llévese 5 geles. Eso es lo menos interesante de la nutrición deportiva. Y soy nutricionista deportiva, pero realmente lo más interesante es todo lo que hicimos en ese proceso. O sea, qué aprendiste, cómo llegamos a los fondos, cómo recuperamos, todas las estrategias que se aplican en el proceso, porque ya lo más fácil, lo último es ir a comerse los geles en la carrera. Listo, eso pasa y de eso no se trata realmente la verdadera nutrición deportiva. Listo, eso es importante. Bueno. Ya para terminar con el intra, es que, ojo, comer durante no solamente es si yo quiero ganar, si yo soy profesional o solo para dar energía, listo, eso es importante. Comer durante es importante porque recuerden, me mantiene los niveles de azúcar en sangre estables, me sostiene el ritmo de esfuerzo, recuerden lo que les dije al inicio, yo espero que eso nunca se les olvide y es que yo no puedo ir a 120 con la mitad del tanque vacío. Listo, yo ya no puedo hacer eso es importantísimo. Y también comer durante hace que yo tenga menos riesgo de sufrir molestias intestinales y de deshidratarme porque yo mantengo activado, digamos, el flujo de sangre del intestino. Cuando yo dejo de comer, no es que yo no como porque no soy capaz de comer o porque no tengo hambre, lo que sea, ojo, porque eso es mucho peor y eso aumenta más el riesgo de tener molestias intestinales a la hora de ir a comerme o tomarme lo que sea. Recuerden que también lo que ayuda es a preservar esas reservas que nosotros tenemos para que las reservas que tenemos no se agoten tan rápido y la fatiga se retrase mucho más, listo, y reducen el daño muscular y la inflamación. Es decir, yo siempre digo, bueno, esto lo aprendí de una profe y es que la recuperación empieza en la carrera. Listo, eso es súper importante. O sea, la recuperación empieza con lo que yo me como en carrera. Y yo creo que, no sé, Dani, si te lo dije alguna vez en uno de los encuentros, pero es como, Dani, todo lo que uno no se coma en la bici se lo tiene que comer después. Y va a ser muy complicado y va a ser a veces muy difícil, porque yo después de una ruta de 6 horas no quiero llegar, sino a veces a descansar y no a comer todo el día. O sea, a veces la ventana de alimentación es tan corta, entonces todo lo que yo me coma en la carrera o en el entreno también me va a ayudar a empezar el proceso de recuperación, a que yo no me sienta tan cansado cuando termino, o que si me siento cansado ya sea por allá, pues como terminando, reduce el riesgo de lesiones, listo, o sea, los carbohidratos son mucho más que solamente algo que me da energía, listo. Bueno, y para el recovery, entonces, también hay recomendaciones de kilo por peso, listo, más o menos, el recovery inmediato debería ser en la ventana de los primeros 30 minutos, listo, ojo, vean, repito, independiente de si soy profesional, lo que sea, yo debería preocuparme por el recovery, listo. No tiene que ser un recovery comercial, acá pongo después como unos ejemplos para mostrarles que incluso muchos de los recovery comerciales son más bien como a veces flojitos en formulación, porque si yo hablo de que necesito pues meter al menos entre 1 a 1.2 gramos de carbohidratos por kilo de peso, pues entonces estamos hablando de que si yo peso 70 kilos, como mínimo tengo que meter 70 u 84 gramos. Y por ejemplo, este recovery, que es uno de los más caros y que más carbos trae, solo me trae, por ejemplo, 60. Entonces yo vengo, usted tiene que tomar el recovery, pero además tiene que meter algo más. Entonces, porque a veces ese cansancio pues entreno, porque probablemente no estamos utilizando pues una buena mezcla de recovery, que ojo, no tiene que ser comercial, o sea, puede ser con lo que yo quiera, con comida, alimentos, bebidas, batidos, suplementos, con lo que yo quiera, pero necesito pues preocuparme por el recovery súper inmediato, listo. ¿Qué es lo más fácil? Usualmente después es tomar alguna bebida, de las bebidas más conocidas que podamos encontrar literal en cualquier tienda o lugar de Colombia, listo, cualquiera de esas bebidas es un buen inicio para empezar a recuperar y ya pues obviamente una comida que termine teniendo proteínas, grasas, más carbohidratos, eso te va a ayudar a terminar de recuperar, listo, pero cuando yo empiezo a dilatar el recovery, resulta que ese almacenamiento o ese rellenado de ese almacén empieza a ser más lento, es peor, realmente no lo logro hacer tan bien o puede que no lo logre, entonces claro, fondo el fin de semana 5 horas o estoy entrenando para maratón, hice el fondo de 32 kilómetros, no recupero bien, entonces empiezo la semana
con el tanque prácticamente vacío y empiezo a arrastrar fatigas que son innecesarias. O sea, son fatigas que se pueden prevenir, ¿listo? Entonces ahí a veces aparece el famoso, es que cuando estoy en mi mejor pico de forma o en la semana más dura me enfermo. Y claro, es la semana donde más energía gastaste y si no te preocupaste por estas cosas, el cuerpo está vulnerable. Eso es súper importante. Entonces, recuerden, muy importante, prestarle mucha atención al recovery, así su objetivo no sea el rendimiento. Listo. Y bueno, existen otros suplementos que pueden ayudar, listo, pero sobre todo en momentos muy puntuales, listo. Son momentos demasiado puntuales, hablando ya de competencia. Bueno, para las personas que no compiten y que pues no van como a ganar ni nada, suplementos que pueden ser interesantes, por ejemplo, la creatina y consumir alimentos que sean muy ricos en antioxidantes, como por ejemplo los frutos rojos, pues como arándanos, fresas, uvas, moras, zarzamoras, frambuesas, son alimentos que ayudan mucho en esos procesos de la recuperación. Listo. Ya si yo estoy en una carrera, soy competidor o lo que sea, ya puedo de pronto irme a usar, además de eso, otras estrategias que pueden ser, por ejemplo, concentrados de cereza o algo que se llama el famoso tar cherry o incluso incluir algo de magnesio que puede ser interesante para disminuir un poco como ese dolor muscular asociado al ejercicio si al otro día, por ejemplo, voy a competir. Listo. Pero son, digamos, como cositas supremamente puntuales. Listo. Bueno, y de forma general, pues esto era como lo que tenía. No sé si alguien quiera preguntar, tengo la verdad tiempo, si quieren de pronto que les responda algunas preguntas un poco más puntuales, no tengo ningún inconveniente. Y listo. Por acá preguntan, ¿es indispensable consumir una comida muy cercana al entrenamiento, competencia, 30 o 60 minutos antes? En una ocasión me comentaron que ayuda a mantener la glucosa en sangre y no estar decaído durante. Sí, o sea, siempre que estemos hablando de carrera, lo mejor es comer. Sí, o sea, lo mejor es comer antes. Ya si es 30 o 60 minuticos antes, puede ser muy dependiente de, bueno, a qué hora sale tu carrera, qué vas a comer, cómo es tu tolerancia, cuánto tiempo tenemos, y uno ahí ya decidirá la elección de los alimentos. Pero la verdad es que lo mejor sí es comer. O sea, sí es mejor acostumbrarse a aprender a comer antes de. Listo. Listo, pues no hay más preguntas acá. Yo creo que podemos pasar a responder un poco las que están en las que nos enviaron. De una, listo. Bueno, dice, en entrenamientos de intensidad media deberíamos también comer antes de. Bueno, hay matices, listo, hay matices, porque en esto sí se puede variar demasiado, sobre todo en función de, por ejemplo, cuál es el objetivo de ese entreno, la semana, cómo entrenaste ayer, a qué hora vas a entrenar. Pero te pongo dos ejemplos. Si, por ejemplo, vas a entrenar demasiado temprano, es imposible comer, lo que te recomiendo es comer un poco más de carbohidratos el día anterior y la noche anterior. Listo. Y ese día, entonces no comes antes de, pero empiezas a comer, digamos, de forma muy rápida al inicio del entrenamiento, o sea, como entre los primeros 15, 20 minutos, que ahí empieces a comer. Eso podría ser una buena estrategia, porque finalmente en un entrenamiento de intensidad media, pues uno quiere rendir, o sea, uno siempre quiere que en todos los entrenamientos le vaya bien. Entonces, eso podría ser una estrategia si no quieres comer antes de ese tipo de entrenamientos. ¿Listo? Listo, ahora sí no hay más preguntas. De una. Bueno, David, entonces pues de forma muy rápida, no sé si tú filtraste, yo le tengo respuesta a todas las preguntas, pero pues siempre eran como 30. No filtré, pues digamos que lo que había pensado era que algunas de las preguntas se iban a responder durante la charla, pues, como los contenidos iban a responder esas preguntas. Pues lo dejé a tu criterio como que escogieras las que te parecieran más pertinentes o tal vez más importantes también, de acuerdo a las necesidades de todos. Bueno, bueno, igual voy a responder y si alguien pues no respondí su pregunta o quiere que hacer otra pregunta, pero respondamos pues como algunas, listo. Bueno, la primera me pareció muy interesante, que es qué tiempos para tomar alimentos y bebidas durante una rodada se debe manejar. Y es que hay una creencia que yo nunca voy a entender de dónde salió, y es que el deportista come cada 40, cada 45 minutos.
Y eso, o sea, eso no tiene que ser así, listo, eso no tiene que ser de esa forma, no hay una regla perfecta. Yo que sí les puedo decir, vea, si ustedes de entrada ya saben que van para un entreno largo, o sea, largo ya me refiero a más de una hora, empiecen a comer más temprano, o sea, no esperen a los 40 minutos, listo, porque eso es como si ustedes esperaran 45 minutos a vaciar gasolina y ahí sí van a tanquear, no, tanquee desde el inicio y con seguridad van a sentir, pues es una mejor sensación en términos de la fatiga, entonces eso puede ser una recomendación, listo. Bueno, lo otro que también me pareció muy importante y es cómo hacer seguimiento al rendimiento del deportista desde la nutrición. Y es que, miren ahí, eso es difícil porque en nutrición no tenemos tantas métricas y datos como en un entrenamiento. O sea, yo me meto a Training Peaks y veo un montón de métricas y datos de entrenamiento y uno más o menos puede hacer, obviamente, un feedback y un seguimiento a las mejoras en el entrenamiento. Con la nutrición es más duro, sobre todo porque los cambios de la nutrición son cosas que se acumulan con el tiempo. Por eso yo les digo, vea, uno no solo tiene que buscar nutrición para rendir el día de la carrera, ni el día del fondo, ni el fin de semana. Yo debo tomar esa decisión todos los días y eso es un comportamiento que yo asumo. Si yo quiero rendir, pues me debo comportar como una persona que quiere rendir y eso incluye la alimentación. Y nadie, o sea, la alimentación no vuelve más rápido, ni más potente, ni más fuerte a nadie. Listo, lo que hace eso es el entrenamiento. O sea, yo mejoro con el entrenamiento. Pero a mí lo que me permite sostener el esfuerzo, que yo no me esté muriendo del cansancio, que yo pueda entrenar y seguir con la vida, es comer. Entonces, por eso todos los días yo tengo que tomar las decisiones más adecuadas frente a mi alimentación y con seguridad con el tiempo yo sí puedo empezar quizás a tener métricas de, por ejemplo, calidad del entreno, comparar entrenos. Yo antes en un entreno de tal intensidad con esto, sin comer así, no sé, me sentía de esta forma, mis métricas eran así, mis curvas de potencia eran de esta forma, mi pace era de esta forma, qué sé yo, pero esas cosas se pueden obviamente mirar, solo que esas cosas toman tiempo. La recuperación, lo mismo, yo creo que eso es de las cosas más que la gente siente más al inicio y es, vale, yo ya llego del fondo el fin de semana y no me siento tan cansado, siento que puedo seguir con la vida, no empiezo el lunes como tan cansado, eso es una sensación con la que uno puede monitorear, por ejemplo, el tema de la alimentación. También, por ejemplo, obviamente cómo me siento durante los entrenamientos, la sensación del esfuerzo percibido, incluso la calidad del sueño, o sea, hay muchas cositas que uno puede hacer y que de pronto son un poco más de percepción, un poco más subjetivas que objetivas con números, pero pues que finalmente sabemos que la alimentación importa un montón ahí. Listo, bueno, y también con laboratorio, pues uno sí puede medir ciertos exámenes, hormonas y cosas, que si por ejemplo una persona llegó con algo bajito, desde la alimentación si hay estrategias, ejemplo, una deficiencia de hierro, testosteronas bajitas, con la alimentación esas cosas sí se pueden mejorar. Listo. Bueno, ¿qué más? Por acá me preguntaron algo de cómo debe ser la nutrición de una mujer en sus días de menstruación, igual que siempre, o sea, no hay que hacer nada diferente, absolutamente nada diferente, hay que comer con base a los entrenamientos, no al ciclo menstrual, ¿listo? Eso es una cosa bastante importante, una mujer no tiene que hacer absolutamente nada al respecto con su ciclo menstrual. ¿Qué más hay por acá? Por ejemplo, esta me pareció muy interesante, pero ¿qué criterios de selección de productos? Geles, bebidas para larga duración, y es que, eso, o sea, es muy difícil porque hay muchos productos y lo que les decía ahora, no hay un producto perfecto, listo, no existe ni el gel perfecto ni la bebida perfecta. Y finalmente lo que yo me tengo que preguntar es, quién soy yo, cómo voy a comer, cuál es mi objetivo, cuáles son mis gustos, prefiero líquidos, sólidos, semisólidos, no me gustan los geles, prefiero tal cosa, o sea, todas las preguntas las respondes tú, eso no lo responde nadie más. Y con base en eso, pues entonces uno ya elige productos. Tengo que meter muchos carbohidratos por hora, pues entonces no busques geles que te aporten 15 gramos por porción, pues por gel, por ejemplo, 15 a 20 gramos, porque te va a tocar tomarte una cantidad de geles enorme. Entonces, lo mismo con los carbohidratos líquidos. O sea, finalmente todo va a depender un montón de cuál es el objetivo que yo tengo con la alimentación en ese momento. Listo. Es que yo sudo mucho, no me gusta casi comer, pues entonces métele más a lo líquido, por ejemplo. Cafeína, listo, ya sabemos la dosis, listo. Es que un gel con 30 miligramos de cafeína, yo ya sé que eso
pues probablemente no me va a hacer nada. Entonces, creo que conocer como ese tipo de cosas es lo que me permite a mí elegir pues como el mejor producto para mí. Eso es importante. Bueno, con el tema de persona, es que ese tema de predisposición a la diabetes, ¿no? Porque bueno, ¿qué es predisposición? O sea, si hay algo clínico confirmado, ¿cierto? Si ya hay alteración, pues, por ejemplo, a nivel de la gestión de la glucosa, exámenes alterados, o simplemente es una predisposición porque la familia tiene predisposición a diabetes, pues porque son cosas diferentes, listo, es importante. Y porque partimos también si esa persona ha sido una persona que se mueve toda la vida o apenas empezó a hacer ejercicio, cómo eres con el entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza es probablemente una de las mejores estrategias para prevenir la diabetes y para gestionar que ese consumo de carbohidratos se haga de la forma más adecuada, porque como lo comenté ahora, el músculo es el mayor almacén de glucosa que tenemos en el cuerpo. Entonces, si ese almacén está ineficiente, no lo usamos para nada, no lo estimulamos con el entrenamiento de fuerza, esa gestión de los carbohidratos puede ser peor, aún si yo soy ciclista o soy maratonista, etcétera, listo. Entonces, ese pues ahí habría que entrar a mirar bien, pero lo que yo te podría decir es que finalmente los carbohidratos van a ser necesarios durante, tengas o no diabetes, tengas o no predisposición, van a ser importantes, pero pues ya habría que entrar a mirar si muy cercanos al entrenamiento no, dependiendo también, por ejemplo, de cómo se esté comportando tu glucosa antes, cómo se esté comportando durante. Realmente ahí ese acompañamiento sí tiene que ser muy individualizado con una persona que tenga diabetes o que ya tenga alguna alteración, listo. Bueno. Dani, ¿qué más? No sé si... No, pues yo creo que si tal vez de los que están presentes quieren hacer como una última pregunta, o pues ya vamos haciendo el cierre. Sí, no sé si no le respondí de pronto a la pregunta a alguien, pues es que ya habían demasiadas, pero si alguien lo quiere mencionar, sin problema. Alguien preguntaba, por ejemplo, que si comer ultraprocesados durante el ejercicio le hacía engordar. Bueno, pues, o sea, la verdad, no per se, pues como el ultraprocesado. Finalmente, el término engordar tiene que ver con que yo estoy consumiendo más energía de la que gasto, pero eso tiene que pasar de forma crónica. O sea, nadie por comerse un día algo ultraprocesado en una ruta, o sea, se va a engordar. Incluso ni, aunque todos los fines de semana consumiera gomitas o geles o cosas así. Porque finalmente en el deporte yo siempre explico como si, o sea, es como si a ti te tuvieran, como si te cogieran una vena y arriba te estuvieran como pasando un medicamento, por ejemplo, poniéndote un suero o algo así. Y es que cuando yo como carbohidratos en el ejercicio, eso funciona casi como de entrada por salida. O sea, es como que eso llega, se usa como fuente de energía y listo. O sea, eso se desapareció. Entonces, realmente subirse de peso en una ruta de bici, no tienes que ser el más exagerado del mundo, pero muy exagerado. Y yo creo que Dani ya sabe, por ejemplo, el tema de uno cuántas porciones, por ejemplo, Dani, cuántas porciones se tiene que comer un sábado donde monte 4 horas, pues la verdad es que pasarse de eso es duro, ¿no, Dani? No, pues si yo creía que comía harto y a veces digo, pues pucha, tengo que comer un montón hoy, Sí. pero los resultados se sienten. Y lo que tú decías hace un momento, o sea, por ejemplo, en términos de recuperación, Ujú, eh, antes, después de un fondo de 4 horas, 5 horas, terminaba cansado hasta el otro día. ujú. Y el otro día, el sábado, hicimos un fondo, fueron 10 horas y a la noche ya estaba bien paseando a la perra como si nada. Entonces, obviamente hay fatiga, obviamente hay cansancio, pero ya no es como antes. Total. Y el rendimiento sí cambia completamente con la alimentación y algo que yo sí diría es, revisen muy bien cuáles son las fuentes de energía que buscan, porque Sí, total. o sea, siempre digamos, una torta o unas tortitas de arroz que uno puede hacer en la casa, o sea, darse el tiempo de preparar comida que sea como de calidad y tal vez sí prescindir un poco de las galletas, las gomas y ese tipo de cosas, puede ser mucho más beneficioso, pienso yo, que pues en el largo plazo.
Súper, súper, Dani, que estés sintiendo eso. Súper, me alegra mucho. Por acá Bueno, preguntan, ¿hay una edad específica a partir de la cual podemos recomendar consumo de cafeína, por ejemplo, en caso de infantiles juveniles? bueno, digamos ahí, yo diría, pues yo siempre digo, al menos esperemos a que cumplan la mayoría de edad. Y pues eso tiene que ver con un montón de cosas. Primero, pues finalmente es un menor de edad. Mm, los niños suelen tener, o sea, la cafeína, ojo, la cafeína no es una droga, listo, no funciona como una droga, ni causa dependencia, ni nada de eso. Pero la cafeína, pues, es un estimulante, ¿cierto? Estimula el sistema nervioso central, y es importante. Entonces, de pronto un niño que pueda ser más sensible a ese estímulo pueda sufrir un poco más las consecuencias de pronto de la cafeína, que no, o sea, digamos consecuencias, y es que como es un estimulante, hay gente a la que la cafeína le cae fatal, que le puede dar taquicardia, insomnio, son demasiado sensibles y respondedores, entonces incluso les puede dar como, o sea, como si tuvieran una especie de ataque de ansiedad. Ojo, eso no le pasa a todo el mundo, pero hay gente que hasta con un café ya siente que se le va a salir el corazón. Entonces, más que todo por eso, listo, porque finalmente es un estimulante, no porque los vaya a volver adictos ni nada, pero sí es mejor realmente esperar a que cumplan al menos la mayoría de edad y que pues estén un poquito más maduros a nivel hormonal y a nivel de todo, listo. Esa sería una muy buena recomendación para los chicos de aquí, de Yopal, que están en juveniles, que están aquí en la charla, para que le digan a sus entrenadores, porque, por ejemplo, en la última Vuelta al Futuro les dieron solo geles con cafeína. Y por ejemplo, Y a veces, Dani, eso es muy peligroso porque recordemos que la cafeína es en función del peso. Entonces, ¿qué pasa? A veces me han llegado niños que son, por ejemplo, niñas que pesan 48, 50 kilos, donde Dani, o sea, su dosis de cafeína máxima es súper pequeña. O sea, una niña que pese 48 kilos solo se puede tomar, ni siquiera puede llegar a los 300 miligramos en carrera. Y si yo hablo entonces de que me dan puros geles con cafeína y, por ejemplo, que les den un gel que trae, no sé, 150, 200 miligramos o 100 miligramos, pero entonces me le den 3, 4 geles. Claro, son niñas que a veces es como, Nutri, es que me sentí súper mal, me dolió la cabeza o yo sentí que me iba como a vomitar. Y entonces uno empieza como, venga, pero ¿qué fue de tal cosa? Y es que, claro, les pueden dar una sobredosis de cafeína, que ojo, no se van a morir, pues ni nada malo por eso, pero sí les pueden dar es ya los síntomas de un exceso de cafeína que no son chéveres para nadie. Entonces eso es delicado. sí, bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. Súper importante eso. Pues bueno, creo que con esto entonces cerraríamos. No sé si quieres darnos como un mensajito final. Nada, pues de forma general, espero que hayan aprendido algo, pues que se lleven así, como les dije, una cosita útil. Yo sé que uno suele tener muchas dudas y preguntas de nutrición, solo que esto es una vaina que, uff, de verdad, uno puede hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, al menos pues revisen muy bien realmente pues cuáles son sus objetivos, sean coherentes con eso, con las decisiones que están tomando. Y nada, lo que necesiten en consulta, pues nos vemos también y sean muy juiciosos con la alimentación, que en serio es que es muy importante. Listo. Y nada, mil gracias a todos por su tiempo. Bueno, ojalá podamos hacer entonces pronto una charla sobre hidratación, ya que Ay, hablaba de que es así específicamente sobre hidratación. para que hablemos de bebidas, tipos de bebidas, cuándo sí, cuándo no, cuál escojo, todo eso, Bueno, de una, Dani. listo, vale, muchísimas gracias y gracias a los que estuvieron hasta el final de la charla. Espero que haya sido muy útil. Y nada, ahí estamos entonces para cualquier cosa y nos hablamos por las redes. De una, Yo listo. les voy a Gracias a compartir, todos. creo que tú me puedes compartir la presentación de pronto para compartírselas a Sí, ellos, a los sin correos que me dieron, problema. y les envío también la grabación de la charla que quedó toda grabada. De una, listo. Listo. Feliz Bueno, noche para chao, todos. feliz noche, chao a todos, que estén bien. Chao.